¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? ¿Acaso la vida termina en la tumba? ¿O existe algo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver? La Biblia nos presenta uno de los mayores misterios de la historia sagrada. Un hombre que no conoció la muerte, sino que fue llevado vivo a los cielos en un carro de fuego. Ese hombre fue Elías, el profeta de fuego, y su trayectoria no solo atraviesa milagros y enfrentamientos épicos, sino que también nos muestra que el Dios que domina la vida tiene poder absoluto sobre la eternidad. Hoy vas a acompañar el camino de Elías hasta el momento en que lo sobrenatural rompió los límites del tiempo y descubrir que la muerte no es el fin, sino solo el comienzo de algo mucho mayor. Para entender esta historia, necesitamos volver en el tiempo y ver quién fue Elías. Él aparece en un período sombrío de la historia de Israel, cuando la idolatría dominaba al pueblo y hasta los reyes se inclinaban ante falsos dioses. Sin embargo, Elías fue llamado por Dios para ser la voz que confrontaría la corrupción espiritual y despertaría a toda una nación. Solo, pero lleno de valentía, enfrentó a reyes poderosos y anunció palabras que cambiarían el destino del pueblo. Desde el principio, su vida estuvo marcada por señales extraordinarias, como si cada paso fuese una preparación para algo mayor, algo que el mundo jamás había presenciado. Elías no solo hablaba en nombre de Dios, toda su vida era un testimonio vivo de la presencia divina. Imagina el impacto de un hombre que surge de la nada, sin títulos, sin ejércitos, sin riquezas, pero con una autoridad tan poderosa que hasta los reyes temblaban ante sus palabras. Fue alimentado por cuervos cuando no había comida. Hizo que el aceite y la harina de una viuda nunca se acabaran, y se atrevió a desafiar a los sacerdotes de Baal delante de todo el pueblo, pidiendo que el fuego del cielo descendiera como prueba de quién era el verdadero Dios. Ese fuego no solo consumió el sacrificio, sino que encendió corazones, demostrando que ninguna fuerza contraria puede resistir al poder del Altísimo. Pero lo que hace aún más impresionante el camino de Elías es la manera en que Dios lo conducía en medio de lo imposible. Cuando todo parecía perdido, cuando la persecución de Jezabel amenazaba su vida, Elías no se rindió al miedo. Corrió al desierto, cansado, exhausto y sintiéndose derrotado. Y fue precisamente en ese momento de fragilidad cuando el Señor se acercó de la forma más íntima. No vino en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una brisa suave. Ese detalle revela que la grandeza de Dios no está solo en señales grandiosas, sino también en toques silenciosos que transforman el alma y encienden nuevamente la esperanza. Cada episodio de la vida de Elías fue una preparación para el extraordinario final que lo esperaba. No experimentó la muerte como los demás hombres. Mientras caminaba con Eliseo, el cielo se abrió y un carro de fuego con caballos ardientes lo arrebató delante de los ojos de su discípulo. Elías fue llevado vivo a los cielos, convirtiéndose en una señal eterna de que para aquellos que permanecen fieles existe una gloria que supera la muerte. Su ascensión no fue solo un premio personal,
sino un mensaje divino de que lo imposible puede suceder cuando la fe es más grande que el miedo. Entre los momentos más impresionantes de su trayectoria está el enfrentamiento en el Monte Carmelo. Imagina la escena: cientos de profetas de Baal clamando en vano a sus dioses, gritando, danzando y hasta hiriéndose para llamar la atención, mientras Elías, completamente solo, se mantiene firme, levantando su voz únicamente al Dios de Israel. El ambiente era tenso. La multitud observaba expectante. Los falsos sacerdotes sudaban de tanto esfuerzo y nada sucedía. Elías entonces da un paso al frente, prepara el altar con calma, coloca la leña, acomoda el sacrificio y, para que nadie duplique la duda, manda empapar todo con agua hasta que corra alrededor en un pequeño arroyo. Todo parecía humanamente imposible de encender, y era exactamente ahí donde Dios mostraría que no hay límites para su poder. De pronto, en medio de aquel silencio cargado de expectativa, Elías eleva una oración sencilla, sin gritos ni exageraciones, sin necesidad de gestos dramáticos. Habla directamente al Señor del cielo, pidiendo que muestre a todos quién es el Dios verdadero. Y en ese mismo instante, lo inimaginable ocurre. Los cielos se abren y un fuego ardiente desciende con fuerza, consumiendo no solo la víctima del altar, sino también la leña empapada, las piedras y hasta el agua que parecía apagar cualquier posibilidad de encenderse. El estruendo del fuego resonó como un rugido divino, y el pueblo, al ver tal manifestación, cayó rostro en tierra, reconociendo que aquel no era un truco humano, sino la intervención directa del Altísimo. Ese fuego no fue únicamente una respuesta a la oración de un profeta, fue una firma celestial, una declaración que atravesó generaciones. Allí, en lo alto del Carmelo, Dios dejó claro que no comparte su gloria con ídolos ni con imágenes vacías. El pueblo, que hasta entonces vacilaba entre dos opiniones, vio con sus propios ojos que el Señor era el único Dios digno de adoración. Los gritos de los profetas de Baal se desvanecieron en el aire, y el eco de aquel fuego ardiente permaneció grabado en la memoria de Israel como un recordatorio eterno de quien gobierna sobre toda la creación. El Monte Carmelo se convirtió en un símbolo de decisión, un lugar donde la verdad se reveló en medio de la duda colectiva. Elías, el hombre solitario que parecía débil frente a la multitud, fue confirmado como profeta del Altísimo con una señal imposible de ignorar. Ese momento marcó la historia no solo de Israel, sino también de toda la fe que vendría después, mostrando que incluso cuando el mundo entero se inclina ante dioses falsos, una sola voz levantada en nombre del verdadero Dios es suficiente para encender un fuego que nadie puede apagar. Y no fue solamente el fuego. Elías también oró, y el cielo se cerró como si hubiera sido sellado por la misma mano de Dios. Ninguna nube se formaba, ningún rocío descendía, ni una sola gota de lluvia humedecía la tierra. La sequía se extendió durante 3 años, un silencio del cielo que fue al mismo tiempo juicio y llamado a la conversión.
El pueblo, acostumbrado a confiar en sus dioses falsos para las cosechas y la fertilidad, se encontró cara a cara con la impotencia de sus ídolos. Mientras tanto, la voz de Elías resonaba como un recordatorio de que solo el Señor tiene poder sobre el clima, sobre la tierra, sobre la vida. Y cuando, finalmente, el profeta volvió a clamar, el cielo se abrió otra vez, y la lluvia cayó con una abundancia que hizo renacer la esperanza en el corazón de Israel. Pero Elías no fue solo el hombre del fuego y de la lluvia. Hubo un momento en que su alma se quebró bajo el peso de la misión. Cansado, perseguido, con la sensación de cargar solo el destino de todo un pueblo, se adentró en el desierto. Allí, bajo el sol abrasador y el silencio de la soledad, deseó morir. Sus palabras fueron un suspiro de derrota. «Basta, Señor, quítame la vida». Elías, el profeta que había visto el cielo abrirse y descender fuego, se encontró con su propia fragilidad humana. En su debilidad, en su cansancio, se reveló que la grandeza de un hombre de Dios no está en nunca caer, sino en lo que sucede cuando parece no tener más fuerzas. Fue entonces cuando Dios intervino de una manera inesperada. No con fuego, ni con estruendos, ni con tormentas, sino con la ternura de un ángel. Este mensajero celestial se acercó a Elías, lo tocó suavemente y le ofreció pan recién hecho y agua fresca en medio del desierto. Ese gesto tan simple y tan profundo fue suficiente para levantar al profeta una vez más. Elías comió, bebió, y con esa fuerza renovada siguió caminando hacia lo desconocido. No era solo alimento para el cuerpo, era alimento para el alma. Una confirmación de que incluso en el momento más oscuro, Dios sostiene, alimenta y no abandona a quienes Él mismo llamó. Cada episodio en la vida de Elías era más que un acontecimiento aislado. Era parte de una preparación invisible. Por detrás de la sequía, del fuego, del desierto y de los ángeles, se estaba tejiendo un destino que desafiaba cualquier lógica humana. Elías no era un profeta común, no estaba marcado para un final ordinario. Todo en su historia parecía señalar que lo esperado no sería suficiente, que su vida culminaría en un desenlace que rompería las barreras del entendimiento humano. Cada señal, cada milagro, cada lágrima derramada en soledad era un paso hacia un propósito extraordinario que solo el cielo podía haber planeado. Ese destino comenzó a revelarse en el día en que Elías caminaba junto a su discípulo y sucesor, Eliseo. La escena estaba cargada de un silencio solemne, como si la creación misma aguardara expectante. Cada paso parecía resonar con un eco profético, anunciando que algo grandioso estaba por suceder. Elías, con el peso de los años y de las visiones divinas, sabía que su momento estaba cerca. Eliseo, en cambio, con lágrimas en los ojos y el corazón desgarrado, no quería apartarse de su maestro. Había una mezcla de tristeza y reverencia en ese encuentro, como si la despedida humana estuviera a punto de transformarse en un espectáculo celestial. De repente, lo imposible se hizo visible.
Un carro de fuego, acompañado de caballos llameantes, irrumpió desde el cielo con una fuerza indescriptible. No fue un relámpago común, no fue una ilusión, sino una manifestación directa de la gloria divina. El carro atravesó la escena separando a Elías de Eliseo de una manera definitiva. Eliseo, atónito, apenas pudo comprender lo que veía. Su maestro no caía, no expiraba, no era vencido por la muerte, era arrebatado hacia lo alto, envuelto en fuego y majestad, llevado no por el destino de los mortales, sino por la mano de Dios que lo reclamaba para sí. Imagínalo por un instante. Un hombre que nunca conoció la experiencia del sepulcro, que nunca probó la última respiración que todo ser humano da. Esa escena se transformó en uno de los mayores misterios de toda la Escritura. Elías, junto con Enoc, ocupa un lugar único en la historia sagrada. Los que fueron retirados de la tierra sin pasar por la muerte. Esa realidad desafía nuestra comprensión, nos obliga a contemplar un horizonte donde la eternidad se entrelaza con la vida presente y donde la fidelidad de un profeta recibe como recompensa un destino imposible de explicar con categorías humanas. Y, sin embargo, la historia de Elías no terminó en aquel arrebatamiento. Siglos más tarde, su figura volvió a aparecer, ahora en un momento igualmente sublime, la transfiguración de Jesús. Allí, en lo alto del monte, se presentó junto a Moisés, conversando con el Hijo de Dios en una escena que desbordaba gloria y eternidad. Elías, el profeta arrebatado, regresaba como testigo de la divinidad, confirmando que su vida no quedó suspendida en el misterio, sino que seguía participando del plan eterno. Su presencia en aquel monte revelaba que la vida con Dios trasciende la carne, el tiempo y la muerte misma, manteniendo abierta la certeza de que lo imposible con Él siempre se vuelve realidad. Pero, ¿qué significa todo esto para ti? Elías es la prueba viva de que Dios tiene poder absoluto sobre la muerte y la eternidad. Su vida no es simplemente un recuerdo lejano, sino un mensaje directo y presente. La existencia no termina en la tumba, porque hay un Dios que promete vida eterna a quienes confían en Él. Cada paso de Elías, cada milagro, cada desafío superado, es un testimonio de que la fidelidad ante lo imposible es recompensada con la intervención divina. El carro de fuego que lo arrebató no fue solo el destino de un profeta, sino una señal que trasciende los siglos. El Creador tiene autoridad sobre el principio y el fin, y su poder no conoce límites. La historia de Elías no es abstracta ni distante. Resuena en la vida de cada persona que se enfrenta a desafíos, dudas y miedos. Nos recuerda que, aunque el mundo esté lleno de incertidumbre, hay una realidad más grande que trasciende la lógica humana. La promesa de Dios de que nada escapa a su mirada, nada queda sin propósito y nada está fuera de su alcance. La valentía de Elías, enfrentando reyes y multitudes, nos muestra que la obediencia y la confianza pueden abrir puertas que parecen imposibles. Cada acto de fe se convierte en un puente hacia lo sobrenatural.
Además, su vida revela un patrón. Detrás de las pruebas visibles siempre hay una preparación invisible. Las sequías, los desafíos, los momentos de exilio o temor no eran meras dificultades. Eran parte de un plan más grande que culminaba en lo extraordinario. Elías nos enseña que la fidelidad no se mide por la ausencia de sufrimiento, sino por la capacidad de mantenerse firme en medio de la incertidumbre, confiando en que Dios tiene la última palabra. Cada desafío que enfrentamos puede ser, en realidad, una preparación para experimentar la gloria que solo Él puede dar. Y así, incluso hoy, la historia de Elías sigue siendo un faro. No solo inspira, sino que ofrece un marco para entender lo invisible, que la muerte no tiene la última palabra, que la eternidad no es un concepto lejano, sino una promesa real. Lo que ocurrió con Elías nos invita a mirar más allá de lo temporal, a comprender que la obediencia, la fe y la esperanza tienen un propósito eterno. Nos recuerda que, así como Él fue levantado en un carro de fuego, existe un destino preparado por Dios para cada uno que confía en su amor y poder. Un destino donde la vida se transforma en algo que trasciende cualquier límite humano. Ahora quiero preguntarte, ¿qué despierta en ti la historia de Elías? ¿Qué sientes al imaginar la magnitud de aquel momento, cuando un hombre fue arrebatado al cielo en un carro de fuego y caballos llameantes, sin pasar por la muerte? Piensa en cada detalle: el cielo abierto, la separación de Elías y Eliseo, la mirada atónita del discípulo y la certeza de que lo imposible puede ocurrir cuando Dios actúa. Este relato no es solo un hecho histórico, sino un testimonio vivo del poder divino que trasciende el tiempo y la lógica humana, y que sigue resonando en quienes buscan entender la eternidad y la autoridad de Dios sobre toda la creación. La historia de Elías nos desafía a mirar más allá de lo evidente. Nos invita a abrir los ojos a la acción sobrenatural de Dios, a comprender que los milagros no son solo para el pasado, sino que siguen siendo señales y recordatorios del poder del Altísimo en el presente. Cada paso que dio Elías, cada oración, cada desafío enfrentado, revela que lo que parece imposible puede ser transformado por la intervención divina. Su vida se convierte en un espejo que refleja la fidelidad de Dios y la posibilidad de experimentar lo extraordinario en nuestra propia existencia. Y cuando pensamos en nuestro día a día, en los momentos de incertidumbre, miedo o desesperanza, la historia de Elías nos muestra que no estamos solos. Así como Dios abrió el cielo para recibir a un hombre fiel, Él también actúa en nuestras vidas, muchas veces de maneras invisibles, preparando caminos, fortaleciendo nuestro espíritu y recordándonos que su poder y su amor no tienen límites. Cada prueba, cada desafío, cada espera puede estar formando parte de un plan más grande que solo Él puede revelar en su tiempo perfecto. Ahora piensa por un momento en la magnitud de lo que vivió Elías. Un hombre solo, enfrentando reyes poderosos, profetas falsos y una nación que se había alejado de Dios, y aún así permaneció firme.
Cada desafío que enfrentó no fue solo para probar su fe, sino para demostrar el poder de un Dios que actúa más allá de la lógica humana. Imagina la tensión en el Monte Carmelo, los gritos de los profetas de Baal, y luego el fuego descendiendo del cielo, consumiendo todo en su altar. Esa visión no solo mostró que Dios estaba presente, sino que también reveló que lo imposible para los hombres es posible para aquel que gobierna todo. Pero la historia no termina ahí. Después de aquel fuego impresionante, Elías caminó por desiertos, enfrentó la soledad y sintió el peso de la desesperación humana. En esos momentos Dios le envió un ángel con pan y agua, restaurando su fuerza y recordándole que su cuidado es constante, incluso cuando el camino parece interminable. Esta intervención divina nos muestra que la preparación para algo grande muchas veces ocurre en silencio, lejos de los ojos de los demás, y que cada prueba tiene un propósito que solo Dios puede revelar en su tiempo perfecto. Cuando visualizas el arrebatamiento de Elías al cielo, es imposible no sentir un estremecimiento ante la gloria de Dios. Los caballos y el carro de fuego no fueron meros elementos dramáticos, sino símbolos de autoridad y poder divino. Cada llama, cada movimiento del carro, cada destello en el cielo revelaba que la gloria de Dios supera cualquier límite humano y que Él puede intervenir de manera directa en la historia para cumplir su propósito. No se trataba solo de Elías, sino de un mensaje eterno. Dios tiene dominio absoluto sobre la vida y la muerte. Además, la relación entre Elías y Eliseo nos deja una enseñanza profunda sobre mentoría y legado. Eliseo no solo fue testigo del poder de Dios, sino que recibió la transmisión de autoridad espiritual a través del manto de Elías. Este acto muestra que la obra de Dios no termina con una persona, sino que continúa a través de quienes son preparados y llamados a seguir su camino. Cada vida dedicada a la fe puede impactar generaciones enteras, creando un efecto multiplicador que trasciende el tiempo. Si aplicamos esta historia a nuestras vidas, vemos que Dios también puede actuar en los momentos más oscuros. Cuando sentimos que todo está perdido, que la soledad nos envuelve y que nuestras fuerzas flaquean, Él puede abrir caminos inesperados, restaurar nuestra esperanza y traernos consuelo en medio del desierto emocional. Elías nos recuerda que la presencia de Dios no depende de nuestras circunstancias. Su poder y cuidado son constantes, invisibles, pero palpables, listos para manifestarse en el momento adecuado. Finalmente, reflexiona sobre cómo la historia de Elías nos desafía a mantener la fe, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Cada milagro, cada intervención divina y cada momento de revelación nos muestra que Dios no solo observa, sino que actúa con propósito y precisión. La vida de Elías nos enseña que la obediencia, la perseverancia y la confianza en Dios pueden transformar lo imposible en lo extraordinario, y que cada experiencia espiritual, cada prueba y cada acto de fe forman parte de un plan mayor que trasciende nuestro entendimiento humano.
Si la historia de Elías te ha impactado, hay muchos otros profetas cuyas vidas están llenas de enseñanzas, milagros y desafíos extraordinarios que también merecen ser descubiertos. Por ejemplo, Isaías, quien habló de la esperanza futura del Mesías mientras enfrentaba un reino lleno de corrupción. Jeremías, conocido como el profeta llorón, que sufrió persecuciones y encarcelamientos por anunciar la palabra de Dios, pero cuya fidelidad nunca flaqueó. Y Daniel, quien permaneció firme en su fe, incluso en el foso de los leones y durante la corte de reyes extranjeros, mostrando que la valentía y la fe pueden vencer el miedo y la adversidad. Cada uno de estos hombres y mujeres fue un testigo del poder de Dios y dejó un legado que sigue resonando siglos después. Otro ejemplo fascinante es Eliseo, el discípulo de Elías, que heredó no solo su manto, sino también el poder de Dios para realizar milagros, como sanar enfermedades, multiplicar alimentos y resucitar a los muertos. Su historia nos enseña que la fe puede ser transmitida y multiplicada, y que las acciones de un profeta pueden impactar a toda una generación y más allá. A través de su vida, vemos que la obediencia y la entrega a Dios generan frutos que trascienden la propia existencia. También está Jonás, quien fue llamado a predicar en Nínive, enfrentando su propio miedo y rechazo, y nos muestra que Dios siempre ofrece segundas oportunidades. Su historia es un recordatorio de que incluso cuando nos resistimos a los caminos divinos, Dios tiene un plan que no puede ser detenido. Y luego está Moisés, que lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto, enfrentó desiertos y desafíos insuperables, pero cuyo compromiso con la misión divina cambió la historia de toda una nación. Cada profeta nos enseña una lección única sobre coraje, fe y perseverancia. Imagínate conocer a cada uno de estos personajes, sus vidas llenas de pruebas, milagros y momentos de revelación. Cada relato tiene algo que hablarle a nuestro corazón hoy. Nos inspira, nos reta y nos consuela. Desde la fuerza de Daniel hasta la paciencia de Job, desde la valentía de Isaías hasta la fidelidad de Jeremías, la Biblia está llena de historias que nos conectan con lo divino y nos muestran cómo vivir con propósito, fe y esperanza en medio de cualquier circunstancia. Si te interesa seguir explorando estos relatos, hay mucho más que descubrir. Cómo Eliseo continuó el legado de Elías, cómo los profetas menores entregaron mensajes cruciales para la comunidad de Israel, y cómo cada uno, a su manera, enfrentó dificultades que parecen imposibles de superar. Cada historia es un puente entre el pasado y nuestra vida hoy, y nos recuerda que la fe no es abstracta, sino activa y transformadora. Ahora quiero escucharte. ¿Qué profeta te gustaría conocer más a fondo en nuestro próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo estas vidas extraordinarias, llenas de valentía, fe y milagros. Porque cada historia que exploramos nos acerca un poco más a entender la grandeza de Dios y cómo su poder se manifiesta en medio de la historia humana.